pregunta. Ok, entonces básicamente, como les digo, este capítulo es sobre una visión de la vida y básicamente sin importar de qué estemos hablando, aquí tenemos varios organismos unicelulares, o sea que están formados por una única célula, pero aunque tienen eso en común, vamos a ver que hay diferencias entre estos dos organismos. Este primerito que tengo acá, que estoy dando con el mouse que se ve verde, es una bacteria. Si ustedes se recuerdan, las bacterias son células procariotas, o sea, sin núcleo, versus estas que tengo aquí abajo, que ya son células eucariotas. Yo aquí adentro ya puedo ver que hay compartimentos. Aquí veo una como zona más oscura, así alargada. Aquí veo una cosa chiquitita. Aquí veo una como forma como de estrella. Entonces, estos ya son partes pequeñas que tiene la célula. Entonces, ya tiene compartimentos, ya hablamos de células eucariotas. Si hablamos ya de organismos un poco más complejos, vamos a hablar, por ejemplo, de los hongos, que ya son organismos pluricelulares. Eso quiere decir que tienen varias células, pero son iguales. Y luego organismos todavía más complejos, hablamos de las plantas, que son multicelulares, donde yo voy a ver diferencia entre sus células, y estos tienen el plus de que pueden fabricar su propio alimento, y los animales. Entonces, sin importar de qué esté hablando yo, ya sea de una bacteria o de un elefante, hablando de lo más chiquito hasta alguno de los más grandes, aquí, por ejemplo, entre la pulga y el elefante, la célula es la misma. Si yo agarro una célula de pulga, de pez, de elefante, voy a encontrar lo mismísimo. Yo no puedo diferenciar células animales unas de otras. Lo que va a hacer la diferencia en tamaño y todo va a ser, número uno, la cantidad de células que tengan y número dos, su codificación genética, que en algunos va a ser que tengan exoesqueleto, que tengan 6 patas o que tengan colmillos, etcétera, etcétera. Pero sin importar lo complejo, lo sencillo que sea, todos están hechos de células. Eso nos define algo vivo. Y entonces, las características que tienen que cumplir los organismos, o que cumplen los organismos al ser vivos, son estas que tenemos acá. Vamos a verlas cada una más a profundidad, pero empezamos por organización, metabolismo, homeostasis, irritabilidad, movimiento, crecimiento, desarrollo, reproducción y adaptación. En general, todos los seres vivos cumplen con estas características. Hay algunos que por X o Y razón, por ejemplo, ustedes saben que hay parejas que no pueden tener bebés, o sea, hablamos de que hay infertilidad, entonces dice uno, ellos no pueden reproducirse. Entonces, nos falta esta característica de acá, pero eso es una excepción del organismo, pero como especie, la reproducción sí existe. Hay organismos que por X o Y razón, ellos no pueden adaptarse, pero la especie sí. Entonces, los seres vivos en general cumplen con estas características. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Cuando hablamos de la organización, esta va a ocurrir por niveles. Nos vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo. Y el nivel más simple es el nivel químico. Yo aquí voy a hablar de que voy a tener átomos, que es lo que están ustedes ahora trabajando en su wiki, la parte química de esto. Los átomos son la la sustancia pura más pequeña que representa la materia. Estos átomos, ya ustedes han visto química, para cumplir la regla del octeto, etcétera, van a formar enlaces entre ellos y esto nos da origen a las moléculas. Y las moléculas, dependiendo de qué estén compuestas, yo voy a hablar, voy a cambiar de colorcito porque no me gusta en rojo. Yo voy a hablar de moléculas orgánicas, un tipo de moléculas, que las moléculas orgánicas, su definición principal es que tienen un esqueleto de carbono. Un ejemplo de molécula orgánica tenemos la glucosa, que es C6H12O6. ¿Qué quiero decir con un esqueleto de carbono? Yo voy a poner estos carbonos uno enlazado al otro. Ahí van 3, 5, 6. Va. Luego tengo que poner los oxígenos. Entonces voy a poner aquí un oxígeno, 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 oxígeno. Y ahí si ustedes cuentan, ya tengo mis 6 carbonos y mis 6 oxígenos. Y tengo que colocar mis 12 hidrógenos. Uy, ya no me deja escribir porque estoy muy abajo. Pero que aquí va todo un H todavía.
Aquí voy a poner otro H y aquí ya no voy a completar porque me tardo mucho, pero cada uno donde hay un palito va a un hidrógeno. Ok, esto es un esqueleto de carbono. La parte principal son carbonos y luego estos carbonos están unidos a hidrógenos y oxígenos. Esa es la definición de molécula orgánica. Y luego tengo también moléculas más sencillas, que son las inorgánicas, que son el resto. Si no tiene esqueleto de carbono, hidrógeno y oxígeno, todo lo demás que me queda es inorgánico. Agua, dióxido de carbono, ácido sulfúrico, ácido nítrico, y puedo seguir, ¿sí? Cloruro de sodio, etcétera, etcétera. Entonces, si no tengo esqueleto de carbono, hidrógenos y oxígenos, me tira automáticamente a inorgánico. Las moléculas orgánicas son las que nos interesan porque las moléculas orgánicas son las que forman a los seres vivos y además los seres vivos producen otras moléculas orgánicas. Ejemplo de que estas moléculas orgánicas forman a los seres vivos es, por ejemplo, que la membrana celular está hecha de fosfolípidos, una molécula orgánica. El ADN de los seres vivos es un ácido nucleico, molécula orgánica. Nuestro pelo, nuestros músculos son proteínas, otra molécula orgánica. El exceso de energía o de alimento que ingerimos y no consumimos al hacer ejercicio nos forma grasa, otra molécula orgánica. Entonces, estas moléculas orgánicas se van a asociar y van a dar origen a lo que es la célula, que es el primer nivel biológico, la primera estructura de nivel biológico. O sea, aquí hablamos de que hay vida. Entonces, las células pueden ser procariotas o eucariotas, eso ya lo mencioné. En organismos eucariotas multicelulares van a formar tejidos. Los tejidos forman órganos, los órganos sistemas y los sistemas van a formar organismos. Entonces, haciendo una división de cómo vamos aquí en la organización, hasta aquí yo puedo hablar de un organismo unicelular, si tengo una célula, o puedo hablar de organismos pluricelulares. Muchas células iguales, ¿sí? Un hongo, todas sus células son iguales. Un alga, sus células son iguales. Y solo en los multicelulares vamos a llegar a tener todo esto. Un multicelular son, como su nombre dice, muchas células diferentes. Estoy haciendo toda chueca la letra, ustedes me disculpen, pero creo que sí se entiende. Ok, entonces, una única célula, muchas pero iguales, y multicelular, muchas diferentes. Entonces, solo los organismos multicelulares van a formar tejidos y por ende son los capaces de tener órganos y formar sistemas. ¿Vamos bien hasta ahí? Vale. Y luego, sin importar si tenemos un organismo pluri o multicelular, estos organismos no viven aislados, sino que van a vivir en contacto con otros y con su ambiente. Y ahí entramos ya al nivel ecológico, que si ustedes se acuerdan de ecología, estudiaba relación entre seres vivos y entre ellos y su ambiente. Entonces, cuando yo hablo de especie, que es lo más pequeño del nivel ecológico, hablo de organismos, espérenme, que pueden reproducirse entre sí. Les voy a poner aquí organismos que se reproducen entre sí y que los descendientes son fértiles y con descendencia fértil. Eso es una especie. Entonces, por ejemplo, hay especies que están muy cercanamente relacionadas, que se pueden reproducir entre ellos. Ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, las yeguas y los burros. Estos se pueden aparear entre ellos. La yegua va a quedar preñada
van a ser una cría viva, que básicamente es la mula, pero la mula es estéril. La mula jamás va a poder quedar preñada. Entonces ahí nos damos cuenta de que es una especie. Lo mismo pasa con leones y tigres criados en cautiverio, o sea, en la forma natural jamás se van a parear porque incluso viven en diferente hábitat. Los tigres en la selva, los leones en la sabana, jamás se van a topar. Pero en los recintos de rescate animal sí están juntos y pueden aparearse. Y entonces, dependiendo de qué se cruce con qué, son diferentes especies. Está el ligre, por ejemplo, que es entre la leona y el tigre, y no me recuerdo cómo se llama cuando es, a ver, leona y tigre. Entonces, cuando es tigresa y león, recibe otro nombre. Son características diferentes entre los dos descendientes, pero los descendientes no se pueden reproducir, ¿sí? En cambio, un gato con una gata, gatitos, y cuando los gatos maduran pueden tener más gatitos y así me voy. Entonces, esa es la definición de especie. Luego, las especies interrelación, cuando hablamos de una especie que vive en un lugar específico, eso es una población, ¿sí? Misma especie en un lugar. Quiere decir que se van a relacionar entre ellos. Luego, cuando esa población se relaciona con otras poblaciones, hablo de comunidad. Entonces aquí voy a poner, espérenme que no sé dónde estoy escribiendo aquí. Dos poblaciones, dos o más poblaciones en el mismo territorio. El león con la gacela que se come, con el pasto en donde están, etcétera, todo eso es una comunidad. Y esas poblaciones no están aisladas de su entorno, sino que están afectadas por el ambiente. Y eso es un ecosistema. Un ecosistema va a ser, a ver si me está perdiendo mi puntero, denme chance que, ahí está. Un ecosistema va a ser una comunidad más los factores abióticos. Y cuando hablamos de comunidades y factores abióticos, ustedes saben que tenemos, por ejemplo, lo que es el bosque tropical. O sea, aquí en Guatemala está generalmente lloviendo, hay calorcito. Puedo hablar de la taiga, más al norte, donde incluso cae nieve y está completamente nevando por 4 meses. Los árboles cambian de forma, etcétera, etcétera. Pero lo que voy es que en diferentes partes del planeta hay comunidades que se relacionan con su ambiente. Y eso es la biosfera. Va a ser la capa de la Tierra. Y esa Tierra sí va con mayúscula porque estoy hablando del planeta. Capa de la Tierra donde hay vida. O sea, me incluye todos los ecosistemas, ya sean marinos, acuáticos o terrestres, donde obviamente se va a desarrollar la vida. Entonces, todos los seres vivos pasan por estos 3 niveles. Tienen que estar formados por átomos y moléculas. Esto va a dar origen a células y sin importar qué tipo de organismo sea, se relaciona con otros de su misma especie, formando una población, interrelacionan con otros por medio de la cadena alimenticia, se ven afectados por su ambiente y luego están ubicados en ciertas áreas geográficas del planeta. Entonces, básicamente ahí resumimos los niveles de organización. ¿Dudas ahí? ¿No? Va. Entonces, paso. Y ahorita ya nos vamos a enfocar en cada una de las características de los seres vivos. La primera que les aparecía en el organigrama anterior era la organización, que básicamente para decir que hay vida, tenemos que decir que hay células. O sea, sin células no tenemos ningún organismo vivo. Esto es lo primero de la organización. Y dependiendo de la complejidad de la célula, hablamos de procariota e eucariota. Sin y con núcleo. Ahí en el orden como está, procariota sin núcleo, eucariota con núcleo. Y dependiendo de la cantidad de células que tenga el organismo, unicelulares, pluricelulares y multicelulares. Ya vimos ahí las diferencias de eso. Luego, todos los seres vivos necesitan tener un metabolismo. Este metabolismo incluye todas las reacciones químicas que el organismo necesita para poder sobrevivir.
Y la función de estas reacciones químicas es producir energía. Energía que va a servir para crecer, energía que va a servir para defenderse, para mil cosas distintas. Y esta energía se obtiene porque dentro del organismo va a haber transformaciones de materia. Entonces, básicamente, eso es el metabolismo. Reacciones químicas que ocurren en un ser vivo para producir energía gracias a la transformación de la materia. Entonces, el metabolismo se divide en dos grupos de reacciones. Tenemos el anabolismo, donde yo voy de moléculas sencillas a moléculas complejas. Quiere decir que me voy de una chiquita a una más grande. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos de esto? Vuelvo con la glucosa, que es la más común de estas. Glucosa. Su fórmula estructural es C6, H12O6. Ya les dibujé yo anteriormente cómo era toda esa estructura. Esa glucosa que está hecha por 24 átomos, yo la voy a ejemplificar ahorita en un circulito. ¿Sí? Esa es mi glucosa. Ustedes acaban de ir a un cumpleaños, hicieron su digestión, comieron pizza, pastel, poporopos, helados, chocolate y agua gaseosa. Carbohidratos a morir. Que al final del proceso digestivo, yo voy a tener entonces un montón de glucosas en la sangre. ¿Sí? Es cuando uno mira que después de un cumpleaños todos están todos eléctricos y todos por la cantidad de azúcar que hay. Aunque la glucosa, yo podría rellenar mi presentación de glucositas, pero muy tardado, pero ahí está, montones. El mantener mucho azúcar en sangre, aunque el azúcar a mí sí me funciona, el mantener alto nivel en la sangre es malo, porque básicamente nos va a causar diabetes, y la diabetes por mucho tiempo y sin control nos deja ciegos, nos arruina los riñones, nos afecta el proceso de cicatrización, yo puedo tener necesidad de que me amputen algunas extremidades, etcétera. Entonces al cuerpo no le sirve tener tanta glucosa libre. Entonces, cuando yo como mucho azúcar y no me la gasto porque no hago ejercicio, lo que mi cuerpo hace es empezar a formar enlaces entre una glucosa y otra. Literalmente como que si le pusiéramos un pedacito de tape y se pega esta con esta y esta con esta y así me voy. Cuando las glucosas se pegan entre sí, esto ya no se llama glucosa, sino que se llama glucógeno. Esto se va a pegar aquí para abajo y sigo. ¿Sí? Todas se pegaron entre sí. Ahí si no me quedan los enlaces, ustedes saben que va entre circulito y circulito. Entonces, yo voy a tener muchas glucosas pegadas. Yo pasé entonces de mi glucosa pasé a glucógeno. Esa es una forma en la que yo puedo almacenar la glucosa de forma más segura. Pero si después de eso, el glucógeno, si lo vemos así, es como una molécula extendida que llega a ocupar mucho espacio. O sea, a la célula tampoco le sirve porque también le va a ocupar espacio. Entonces, si yo sigo consumiendo más azúcares o consumo más grasas y sigo sin hacer ejercicio, la célula tiene que buscar una forma más funcional de cómo empaquetar de forma más chiquita el exceso de moléculas energéticas que yo tengo. Y entonces lo que hace es que transforma este glucógeno en grasa. Y la molécula de grasa básicamente es una estructura algo así. Y aquí sale cadenas en zigzag. Si yo comparo cuánto espacio me está utilizando el glucógeno, que son solo glucosas, como una cadena larga, 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 luego yo puedo agarrar una cadena y bajarla y me voy así como en zigzag, me va a ocupar de todas maneras mucho espacio porque son eslabones rectos, versus si yo comparo con esta otra molécula que les puse yo aquí abajo, que es como una E, con 3 cadenas en zigzag, donde realmente el zigzag va a ocupar menos porque voy para arriba y bajo, es menos lo que yo ocupo de espacio, digámoslo aquí abajo, a que si yo hago esto. Obviamente, digamos, yo aquí puedo juntar mis 2 pulgares, ¿sí? Pero si yo extiendo estos enlaces y los pongo rectos, ya mis pulgares no se tocan ni queriendo. Es una idea, como se pueden dar cuenta ustedes, cómo se van empaquetando las moléculas. Entonces yo pasé de pelotitas simples a una cadena larga, a una estructura en zigzag que es más compacta. Entonces yo ahí estoy yendo de algo chiquito a algo cada vez más grande formado por más moléculas y átomos. Y en cada uno de esos enlaces que yo les dibujé ahí en rojo, se está almacenando energía. Entonces, cuando por X y razón, por ejemplo, pongamos, eh, tuvieron una enfermedad así bastante grave, donde generalmente uno muy enfermo se le quita el hambre. O tuve un accidente y me quedé
enterrado en la montaña no sé ni cuánto tiempo. Si yo pongo a una persona con sobrepeso y a una persona flaquita en las mismas condiciones, probablemente el que está con sobrepeso va a durar más, porque toda esa grasa es energía almacenada, que mientras yo no como, igual mi cuerpo empieza a agarrar esa grasa y se la va a comer. Las personas anoréxicas, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta de un momento donde es puro huesito y piel, o sea, ya no tienen ni grasa ni músculo, porque el cuerpo se comió a sí mismo para obtener energía. Entonces, estas moléculas van a ser una forma de almacenar energía por si en algún momento se necesita. Eso es el anabolismo. Y lo contrario es el catabolismo, donde yo voy a ir de moléculas complejas a sencillas. Este proceso es un poquito más difícil. O sea, si yo les digo a ustedes ahorita en cuarentena que generalmente la mayoría no hicimos ejercicio, en cuestión de tal vez unos, digamos en un año, fácil pudieron haber subido, los que subieron un poquito, unas 5 libras. De las personas que yo he platicado que han subido más de peso, en un año subieron hasta 35 libras de peso. O sea, sí subimos un montón. ¿Por qué? Porque estábamos sentados enfrente de la computadora todo el rato sin salir. Entonces, la subida de peso y el almacenaje de grasa es algo rápido. Pero si yo quiero bajar ese peso, las 10 libras que subí en un mes, me va a llevar unas 3 o 4 meses bajar esas mismas 10 libras, porque es un proceso más lento. Entonces, el catabolismo, o sea, sí se puede, pero es más complejo, sobre todo porque tiene que ir acompañado de ejercicio y de dieta. Entonces, en el catabolismo yo voy de complejo a sencillo. Por ejemplo, cuando a ustedes el carro se les queda sin gasolina, ahí se les apaga el carro y si estaban en planito, pues hasta que se quita toda la aceleración que yo llevo y freno, pero me quedo sin cómo poder mover mi carro. En cambio, por ejemplo, uno puede pasar tiempos de ayuno prolongado, digamos, cenaron a las 8 de la noche. Para las 5 de la mañana del siguiente día, que digamos que se levantan y tienen 9 horas sin haber comido. Si ustedes son como yo recién levantada, no me pasa la comida, o sea, yo huelo lo que sea y hasta náusea me da, o sea, yo recién levantada no puedo comer. Entonces, yo generalmente como hasta después, digamos que me llevo mi comida al colegio, si tengo periodo libre al primero, ahí como, si me tocan los 3 periodos, yo desayuno hasta el recreo. Antes de eso, de verdad, les prometo que no tengo mucha hambre. Pero entonces yo ya pasé casi 12 horas sin comer. A pesar de eso, yo pude subir las gradas, yo puedo dar clase, mi corazón sigue bombeando, yo hago un montón de cosas. Si fuera un carro, literalmente me quedo sin gasolina y ya no funciona. Nosotros sí, porque tenemos, por ejemplo, el glucógeno almacenado en células y entonces ese glucógeno, mis células lo empiezan a liberar, se hace nuevamente una rotura de enlaces. Ahora voy a dibujarlo al revés. Yo tenía, por ejemplo, el glucógeno. Eso es lo más fácil. Pasar de glucógeno a glucosa es súper sencillo. Entonces tengo mi glucógeno y lo que hace mi cuerpo es viene y rompe el enlace este. Al romper ese enlace tengo una glucosa y otra glucosa pegada aquí a la cadenita. Pero también rompo aquí y rompo aquí y rompo aquí. Yo ya tengo glucosas libres que mi cuerpo va a usar para que yo, sin haber desayunado, pueda seguir funcionando. Si mi ayuno se prolonga más tiempo y por X razón yo me siento mal o se me olvidó la lonchera y no llevo dinero y lo que ustedes quieran y no puedo comer, entonces mi cuerpo va a recurrir a la grasa, pero eso va a ser hasta que yo de verdad ya no tengo reservas de glucógeno. Entonces, ¿cuánto me dura el glucógeno? Va a depender del nivel de actividad física que yo esté teniendo y la rapidez del metabolismo. Hay personas que con la misma dieta y el mismo ejercicio, uno baja de peso más rápido que otro o sube de peso más rápido que otro, dependiendo de qué es lo que esté haciendo. Eso tiene que ver ahí. Pero entonces en el catabolismo voy de una molécula grande, yo tenía mi cadena de glucógenos y las hago chiquitas, me quedé ya en las glucosas. Y al romper esos enlaces, cada vez que yo rompo un enlace, libero energía. Rompo un enlace, libero energía. Son dos actividades metabólicas complementarias. La energía que yo libero en ciertas reacciones es la que me va a servir para que otras ocurran, ¿sí? Y básicamente dependiendo de qué tanto me esté yo alimentando, qué tanta necesidad energética tenga, es si almaceno las moléculas o las degrado para poder aprovecharlas. ¿Dudas hasta ahí? Va, entonces paso. Denme un chancecito. Ok. Luego hablamos de la homeostasis. La homeostasis
va a ser la característica que permite mantener las condiciones internas constantes. Y básicamente aquí nos vamos a enfocar en cuatro características principales. La temperatura, la humedad, que al hablar de humedad básicamente vamos a hablar de agua, cantidad de agua en el cuerpo, la acidez, esto es agua, la acidez es el nivel de pH que voy a tener en el cuerpo, y la cantidad de azúcar, ¿sí? Como mucho azúcar, libero una enzima para hacer glucógeno, no he comido, libero otra enzima para romper el glucógeno y liberar glucosa. Entonces tengo que mantenerme el control. Por ejemplo, ustedes, ahorita que ha estado haciendo frío en el colegio, más todos íbamos con playera, chumpita, suéter, algunos hasta con gorra, vi algunas bufandas por ahí, ¿sí? Pero sin importar que ustedes tengan la nariz, las orejas y las manos congeladas, si yo les tomo la temperatura, están en 37 grados centígrados. Y si ya me pongo a tomar la temperatura en un día de calor bajo el sol, donde están sudando y rojos, aunque ustedes sientan un calor de los diablos, les tomo la temperatura y están a 37 grados. Entonces, básicamente, ese es un ejemplo de homeostasis. Sin importar cómo está mi ambiente, yo voy a hacer ciertas reacciones y procesos para mantener mi temperatura estable. Igual pasa con el azúcar, con la acidez, con todo. Entonces, homeostasis, mantener mis niveles constantes para que mi cuerpo pueda seguir funcionando. Luego está la irritabilidad, que esta es la percepción y respuesta a estímulos. Estímulos podemos tener de dos tipos, son los internos o corporales y los externos o ambientales. Entonces, esta irritabilidad va mucho de la mano con la homeostasis. El cuerpo tiene que mantener un nivel de agua adecuado para su funcionamiento. Uy, espérenme que esto se me trabó aquí. Trabé el lapicito. Esto creo que ya. Ahí está. Ok, el nivel de agua. ¿Cómo saben ustedes que necesitan tomar agua? ¿Qué señales? Se reseca la boca. Se reseca la boca, ¿qué más? A veces dolor de cabeza. Exactamente. Primero se me reseca la boca. Si aún así yo no tomo agua, puedo llegar todavía más allá y que me duela la cabeza, ¿sí? Boca seca, saliva espesa. Si aún así yo no tomo, me da dolor de cabeza. Si sigo sin tomar, la gente se puede desmayar y, híjole, un montón de cosas. Entonces, mi cuerpo detectó que me falta agua. ¿Qué señal me va a mandar? Se me pone la boca seca. Y uno con la boca seca empieza, tengo que tomar agua. O sea, uno no se le seca la boca y dice, tengo que ir al baño, no. O no se le seca uno la boca y dice, tengo hambre. No, se me seca la boca, tengo que tomar agua. Entonces, ese es un estímulo interno. ¿Cuál es mi respuesta? Voy a mi cocina, me sirvo un vaso de agua y me la tomo. Y también hay estímulos externos, donde, por ejemplo, ustedes están durmiendo en su casa después de haberse desvelado, jugando play hasta las 3, 4 de la mañana o chateando hasta las 3, 4 de la mañana, y entra su papá, su mamá en la mañana a despertarlos porque tienen que hacer algo temprano. Entra papá, prende la luz o corre la cortina. ¿Qué es la primera acción que tiene uno? Agarrar la almohada y ponérsela en la cara, cerrar los ojos, taparse, etcétera, ¿sí? Un estímulo externo hace que yo haga algo. Me voy a tapar mis ojitos porque me molesta la luz, ¿sí? Entonces, esa es la irritabilidad. Respuesta a estímulos corporales o ambientales. Luego hablamos del movimiento, que el movimiento es más fácil de detectar en algunos organismos que en otros. Sin embargo, todos los seres vivos nos movemos por lo menos de dos formas diferentes. Podemos ver el movimiento como se ve en física, que es un cambio de posición, ¿sí? En animales el desplazamiento es lo más fácil de ver. Está el perro en la puerta de la casa y el perro se mueve a la cocina. Están ustedes frente a la computadora y se van para el baño. El desplazamiento lo puedo observar fácilmente. Denme chance un momentito. Perdón. Entonces el desplazamiento lo puedo ver fácil. Un cambio de posición de un lugar A a un lugar B. En las plantas no es tan fácil verlo. En las plantas hay un tipo de movimiento que se llama fototropismo, que es el movimiento en busca de la luz. Las plantas necesitan la luz para hacer su fotosíntesis. Foto es luz y tropos es movimiento. Entonces, esto se puede observar fácil cuando a las plantitas, por ejemplo, si tienen una maceta ustedes en su casa y está la ventana de este lado, uno va viendo que las hojitas se van tirando para acá. Y le doy vuelta a la plantita y después pum, se regresa, ¿sí?
En árboles también puedo ver yo que si hay una pared, o plantas así ya de jardín, si hay una pared grandecita, digamos que esta es mi pared, me disculpan los dibujos, pero es que ver esto del arte no es lo mío. Ahí está el solecito y aquí tengo el arbolito. Los rayos del sol van a pasar aquí. Entonces al árbol tal cual no le llegan. Lo que hace el árbol generalmente es que empieza a torcerse. Yo voy a ver este movimiento aquí así. Y luego el arbolito ya sigue otra vez aquí creciendo para arriba. Entonces yo puedo ver que hay un cambio de posición de donde empezaba mi tronco, que era aquí, hasta, denme chance que estoy por dentro, hasta acá, donde se enderezó nuevamente. ¿Sí? Entonces, ese es el fototropismo, un cambio de posición en busca de la luz. Fototropismo lo vamos a ver mucho en las plantas, pero también hay ciertos organismos unicelulares que en sus charquitos de agua se mueven hacia donde hay luz y son fotosintéticos o se alejan de la luz. Y luego también el movimiento también puede ser basado en el transporte de sustancias. Y entonces ahí hablamos de la ciclosis, que este ocurre gracias al citoplasma. Y es un movimiento citoplasmático para transportar sustancias, ¿sí? Entonces, la ciclosis la tienen todos los seres vivos, sin importar cuál sea, porque todos tenemos citoplasma. Y la circulación, que ese es el movimiento de fluidos por conductos especiales. Nosotros tenemos la circulación tal cual donde va la sangre por venas y arterias. Todos los animales. En los vegetales está el xilema y floema, ese serían los conductos, y me van a transportar agua o savia. Agua de la raíz a hojas y la savia de las hojas a la raíz. Entonces, esos serían los 4 tipos de movimiento que van a tener los, que no les qué, que van a tener los seres vivos. Hay algunas, aquí me ponen en el chat, que hay algunas plantas que si uno no les da suficiente agua van a sacar raíces para agarrar la humedad del ambiente. Algunas plantas lo pueden hacer, hay otras que si no les echo agua pues se me mueren. Pero entonces ahí hablamos de otra característica que es la adaptación, donde dependiendo de la cantidad de agua disponible, las plantas van a tener modificaciones para poder funcionar. ¿Dudas hasta aquí? Entonces paso. Luego tenemos el crecimiento, que el crecimiento es respuesta o consecuencia de 2 cosas. Uno, aumento en el tamaño de las células. Yo tengo una célula chiquita. Ustedes vieron mitosis. Bueno, sale la célula que se acaba de dividir y tiene su fase de interfase, donde agarra nutrientes y esa célula se hace grande, ¿sí? Cuando esa célula llega a su máximo tamaño, la célula ya no puede seguir creciendo. Entonces, lo que le queda nada más es la otra causa del crecimiento, es que hay un aumento en la cantidad de células. Esa célula se va a dividir, básicamente digamos que va a quedar a la mitad. Ustedes supongan que me va a quedar 2 células otra vez chiquitas, ahorita voy, donde cada una de estas se vuelve a ser grande. ¿Sí? Entonces el crecimiento es porque yo tengo células más grandes o porque yo tengo cada vez más células. Ahí otra vez dice. Entonces eso es el crecimiento. Aumento en el tamaño de las células, que este 1, espérenme, lo podemos ver aquí. Y aumento en la cantidad de células, vamos a ver de aquí para acá, ¿sí? Entonces, por eso es que los organismos crecen. En nosotros tenemos etapas así de crecimiento bien acelerado y esas etapas van a variar en cuanto a las etapas de la vida. Un recién nacido, ustedes han visto que si tienen primitos o hermanos, sobrinos también, en los primeros meses uno los lleva al pediatra cada mes y de un mes a otro el muchachito creció 6 centímetros y aumentó hasta 2 libras. Es una cantidad de crecimientos y aumento celular increíble. Conforme van llegando al año,
ya no son 6 centímetros al mes, sino que es 1 centímetro al mes. Ya si hablamos de un niño, por ejemplo, de 7 a 8 años, al año crece unos 5 centímetros. Y en el caso de ustedes, aunque no parezca, todavía pueden crecer, pero ya hablamos que si mucho al año, tal vez crecen 1 centímetro, ¿sí? Los hombres en nuestra especie crecen hasta los 21 años de edad y las mujeres más o menos dejamos de crecer a los 18, 19 años por ahí. Aunque en el crecimiento tienen que ver otros factores, pero genéticamente todavía podemos crecer hasta esas edades. Y luego, por ejemplo, ahí tenemos la mitosis más activa en infancia. Si ustedes han visto a los abuelitos, uno puede, ellos mismos dicen, ¿verdad? Que antes medían tanto y se van haciendo como más chiquitos. En ellos es porque la mitosis ya no ocurre tanto. Entonces, son más células las que se van degenerando que las que se producen. Y de ahí porque como que se ve que se van haciendo más pequeños. Es el crecimiento. Luego hablamos del desarrollo. Yo creo que esa es la última que vemos porque ya me toca otra clase. Que van a hacer todos los cambios hasta llegar a la edad adulta. Estos cambios lo que van a buscar es que el organismo pueda reproducirse. Entonces, en nosotros humanos o muchos mamíferos el desarrollo se ve básicamente en el desarrollo sexual. Era un niño que no tenía capacidad de reproducción y luego después de la pubertad, ya. Sin embargo, hay otras especies donde cambia incluso hasta morfológicamente. Del renacuajo a la rana hay un cambio hasta el sistema respiratorio, poder respirar en el agua y respirar en el aire. Las orugas a mariposas, hay hasta cambio de desplazamiento, como era el gusano gordo y nada, y luego la mariposa que tiene un cuerpo más chiquito y alas. Entonces, básicamente, todos estos cambios lo que van a buscar es que el organismo desarrolle y pueda reproducirse. ¿Dudas? ¿No? Entonces, ahí estamos justos en el tiempo. Y bajar de compartir si los veo. Y entonces, si no hay dudas, chicos, ahí lo dejamos por hoy. Seguimos